Capítulo 7. Escaramuza japonesa artesiana. Mar de Artesia, antiguo mar de la China meridional. Cuarta fuerza de tarea de portaaviones, JS Tsukushima 16:12 horas. Maldición, hace un calor abrasador aquí fuera. El capitán refunfuñó, frunciendo el ceño mientras entrecerraba los ojos ante el sol implacable. Estaba de pie en la cubierta del JS Tsukushima, el buque insignia de los cruceros de misiles clase Tsukushima, mientras navegaba por la extensión aparentemente infinita del mar de Artesia, anteriormente conocido como el mar de la China meridional. Los rayos del sol caían sin tregua, convirtiendo la cubierta de metal en una plancha ardiente bajo sus botas. El sudor brillaba en su frente y el resplandor del agua era cegador. Era el tipo de calor que hacía que cada aliento se sintiera como inhalar fuego. Anhelando un respiro del calor despiadado, el capitán buscó refugio de vuelta en el puente. En el momento en que entró, una ráfaga de bendito aire fresco lo recibió, ofreciéndole consuelo frente al sol castigador. Sin embargo, incluso dentro de la sala con aire acondicionado, un calor persistente se aferraba a su piel, un recordatorio constante del sol abrasador del exterior. Al regresar al ala izquierda del puente, se encontró una vez más con los rayos calcinantes. El mar se extendía infinitamente en todas direcciones, su superficie reflejaba el azul intenso del cielo. Informe de estado. ¿Qué demonios motivó a la magia a enviarnos a este lugar remoto?, preguntó, con la decepción evidente en su expresión. Aunque a medias esperaba este resultado, no podía evitar cuestionar la decisión de Tokio. Estaban operando en un lugar desolado, lidiando con fallos técnicos esporádicos en su equipo. Miró de reojo al capitán, quien compartía su sentimiento de frustración. Luego, con un suspiro, lanzó un rápido vistazo a la extensión vacía. De pie junto a una pantalla de radar, todo lo que veía era una vasta vacuidad extendiéndose hacia el horizonte, agitada solo por una suave brisa. Solo otro día mundano en el calor implacable del mar de Artesia. Durante los últimos 2 días, habían mantenido una vigilancia atenta sobre la situación desde la partida de la reina Savannah hacia la conferencia. Confiaban en sus sistemas recientemente adquiridos, seleccionados cuidadosamente del arsenal de la armada. La conferencia atrajo una atención significativa y resultó en una alianza con 2 superpotencias, Japón y los Estados Unidos de América. A la luz de estos acontecimientos, estaban comprometidos a regresar a la capital de la nación para organizar otra reunión bien coordinada con sus nuevos aliados. Examinar los sucesos recientes en Japón desde una perspectiva japonesa era nada menos que asombroso. Observaron cómo, a pesar de los esfuerzos sinceros, la población estadounidense había recurrido a acciones tan bárbaras contra su gobierno. Disturbios antigubernamentales habían estallado por todo Estados Unidos, mientras que las protestas continuaban en Japón. Sin embargo, lo que les llamó la atención fue la marcada diferencia en los informes de violencia o saqueos entre las 2 naciones. Esto llevaba a uno a reflexionar por qué Japón, a pesar de enfrentar su cuota de malestar civil, parecía haberlo gestionado de manera más efectiva que los Estados Unidos. Decepcionado, se desplazó al otro lado del asiento del oficial al mando, con su frustración evidente mientras murmuraba algo entre dientes a espaldas del capitán. Mientras tanto, su oficial ejecutivo, Sho, con expresión pensativa, continuaba oteando a través de sus binoculares, escaneando la vasta extensión del mar. Escuché que la tercera fuerza de tarea de portaaviones tuvo contacto con ellos recientemente, explicó el Sho, y justo más allá de este punto se encuentra un imperio conocido como el Imperio Artesiano. El capitán se giró hacia el Sho, con una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus ojos. No sabía eso. ¿Dónde encontró esa información, teniente? El Sho se acercó, con voz baja y llena de intriga. Mencionaron que estaban contemplando establecer relaciones diplomáticas allá en Soyan. Sin embargo, un colega de la academia me informó que los artesianos advirtieron al embajador enviado allí que nos declararían la guerra si intentábamos establecer lazos diplomáticos, sin importar la intención. La diplomacia, en este escenario, parecía estar desafiando el curso esperado de los acontecimientos. Las complejidades de las grandes potencias apoyando a facciones opuestas dejaban muchas preguntas sin respuesta. Valía la pena notar que el reino de Alerbón había negociado hábilmente acuerdos favorables tanto con su país como con los Estados Unidos, mostrando las complejidades de las relaciones internacionales. Como capitán, ocasionalmente anhelaba un papel más dinámico, uno que implicara el mando en regiones con enfrentamientos más activos. No hacía mucho tiempo, China había estado involucrada en acciones provocativas, como rociar agua a los barcos filipinos en el mar de la China meridional.
Los recuerdos de esos momentos tensos aún persistían. Al contemplar el océano, no pudo evitar notar los restos de los buques comerciales de la Armada del Ejército Popular de Liberación esparcidos por el agua. Era un crudo recordatorio de los días en que su país había estado sumido en un conflicto con la amenaza roja. ¿Cómo se las habían arreglado los chinos para ejecutar tal operación, tomando efectivamente el control de toda la isla? Ha dejado a Taiwán en un estado que se asemeja al de cualquier nación devastada por la guerra, con cicatrices y preguntas sobre el futuro. Luchamos contra los comunistas, pero la nación que conocíamos ha desaparecido hace mucho tiempo, contempló, con sus pensamientos derivando hacia los cambios profundos que habían ocurrido. No podía evitar preguntarse, ¿qué tan similares podrían volverse los países cuando luchaban en nombre de las naciones que afirmaban representar? Desde la invasión de Taiwán y la guerra de Ucrania, el capitán ha desarrollado una postura firmemente antibelicista. Creía que, impulsadas por la influencia del complejo militar de los Estados Unidos, muchas naciones podrían encontrarse en situaciones similares a las de Afganistán u otros países enredados en conflictos impulsados por la política y el beneficio. Cuanto más conservadoras o libertarias eran las inclinaciones políticas de uno, más percibía la creciente falta de previsión e irracionalidad en los asuntos globales. Velas desconocidas identificadas. A 4 clics, por la banda de estribor. Resonó la alerta, interrumpiendo sus pensamientos. Mientras caminaban por la cubierta, con los ojos escaneando el agua, de repente divisaron un barco. Esto les hizo cuestionar la eficacia de sus sistemas cuando podían identificar un navío desde una distancia tan grande. Sin embargo, cuando la marina divisó lo que parecía ser un acorazado colosal asomando a lo lejos, surgieron sospechas de un fallo en el sistema. El barco expulsaba espesas columnas de humo negro por sus chimeneas, ocultando en su interior 4 formidables cañones navales. Su imponente silueta se hacía más clara, y la vista era diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado jamás. ¿Qué demonios es eso?, exclamó al poner los ojos en lo que parecía ser un acorazado. Aunque había visto barcos similares antes, como el Yamato y el Iowa, eran incomparables con este gigante. Por favor, notifiquen al mando central de nuestros hallazgos y establezcan contacto con este barco, ordenó, con una mezcla de asombro y preocupación apoderándose de él mientras se enfrentaban a lo desconocido. A la orden, capitán, informó el Sho, con un tono marcado por la perplejidad, parece que se alejan de nosotros y se dirigen hacia la bahía de Soleil. Continuó con una nota de incredulidad en su voz. Incluso los chinos se lo pensarían 2 veces antes de intentar algo así. ¿Quién demonios está detrás de esto? El Sho inició entonces la comunicación con el misterioso barco que tenían delante, tratando de establecer contacto. Al darse la vuelta para dirigirse al capitán, negó con la cabeza. Es como hablar con una pared, capitán. El capitán asintió de acuerdo. Dado lo que hemos visto con los chinos en el mar de la China Meridional, es mejor no acercarse demasiado ni correr riesgos innecesarios cuando ese barco parece un maldito acorazado tipo Dreadnought. No pudo evitar maravillarse del hecho de que, en un mundo lleno de maravillas tecnológicas, algunas naciones todavía dependieran de acorazados de la era de la Segunda Guerra Mundial. Era un testimonio de la diversidad del mundo. Aunque sus misiles antibuque probablemente podrían aniquilar ese barco con un impacto bien dirigido, a este rango, nunca anticipó encontrarse en una situación donde barcos primitivos como los de la Segunda Guerra Mundial todavía estuvieran en uso. Decidió dejar pasar al objetivo antes de realizar cualquier otro movimiento. Cuando miró a través de sus binoculares una vez más, su atención se centró en algo que no podía creer. Había algo inusual aproximándose rápidamente a su ubicación. Conmocionado y alarmado, gritó con fuerza hacia el puente. ¿Qué carajo es eso? Un jinete estaba posado sobre una criatura con alas, y ésta se dirigía hacia ellos batiendo sus alas velozmente. La vista dejó a muchos a bordo sobresaltados, y dirigieron su atención al extraño espectáculo. ¡Santa mierda, es un puto dragón!, exclamó alguien, con una incredulidad evidente. La incertidumbre se apoderó de la tripulación mientras la criatura se acercaba rápidamente. Se encontraban en territorio desconocido. Muchos se volvieron hacia el capitán, esperando su guía sobre cómo responder a esta situación sin precedentes. Ahora dependía de él tomar una decisión crucial. Whoosh. Una erupción de llamas golpeó el ala de estribor del puente, causando alarma y gritos entre la tripulación. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el impacto de la explosión de fuego resonó por todo el barco. ¡Boom! Otra explosión sacudió el borde de la cubierta y, aunque no hubo víctimas, fue un crudo recordatorio del peligro que enfrentaban.
El capitán se giró rápidamente hacia Susho, con urgencia en su voz. Viren el barco. Asegúrense de que estemos fuera del alcance de esos acorazados. El timonel no perdió tiempo y ejecutó un giro cerrado de 230 grados a estribor. Mientras el barco maniobraba, el capitán salió corriendo, con la mirada fija en la bestia lagarto voladora que los había atacado. Era la primera vez que su amado Itsukushima resultaba dañado en batalla, y no estaba nada complacido. «Quiero que derriben a ese maldito dragón», ordenó. El equipo de artillería activó inmediatamente el Phalanx Tigus delantero, apuntándolo a la bestia voladora. Mientras el barco viraba a estribor, la luz verde en el lado de estribor se acercaba y la tensión llenaba el centro de información de combate, AIC. Era una carrera contra el tiempo para defender su barco de la amenazante criatura. «Te tengo», declaró el capitán con una sonrisa triunfante. «Hijo de perra», respondió Susho, compartiendo la intensidad del momento. Más adversarios con armamento similar comenzaron a emerger detrás del Wyvern. El capitán permaneció impasible. Tales amenazas no vencerían fácilmente a un buque de la JS, Autodefensa de Japón. Permaneció fuera, en el ala de babor del puente, observando cómo se desarrollaba la situación mientras el ensordecedor fuego del Phalanx resonaba por toda el área. BRRRRTTT. Los sonidos de gritos y vítores del enemigo eran audibles mientras el Phalanx desataba su potencia de fuego. Algunos de ellos salieron de su cobertura y miraron hacia la distancia, mientras que otros encontraron su final. Fue un momento diferente a cualquier otro, presenciar una fuerza hostil tan de cerca. A medida que la situación comenzó a estabilizarse, el capitán regresó al interior, reflexionando sobre el puro poder destructivo del armamento moderno. Incluso los dragones de fantasía no tendrían oportunidad contra un calibre de 20 milímetros. La tripulación regresó rápidamente a sus estaciones de combate mientras la marea cambiaba a su favor. El capitán se unió a Susho, quien recibió un informe positivo sobre la situación, y continuaron navegando en este encuentro inesperado. El JN Amagi ha solicitado que nos abstengamos de retroceder y ha enviado un E-2 Aokeye con la designación IO-1 en nuestra dirección. El Amagi despachará aeronaves para asistir. El capitán respondió con una decisión astuta ante un combate genuino. Lancen un dron para filmar a la vasta flota enemiga que nos ataca. De paso, muestren al Amagi lo que estamos viendo afuera. A la orden, capitán. Antes de que la frase pudiera completarse, estalló un chapoteo masivo. ¡Bum! Escucharon y presenciaron grandes columnas de agua frente a ellos, causadas por numerosos proyectiles disparados, muchos de los cuales fallaron. El capitán rápidamente volvió su atención a la flota enemiga, agradecido de que el barco hubiera evitado por poco ser alcanzado. Ahora viajaban hacia el sur a una velocidad de 26 nudos, y él corrió hacia el ala de babor del puente. Estos superacorazados estaban equipados con numerosas torretas, y los barcos de guerra ya habían desatado su potencia de fuego. La situación seguía siendo intensa e incierta. Siguiendo los movimientos del buque insignia enemigo, dirigió su mirada hacia el segundo, que también apuntaba sus baterías directamente hacia ellos. En cuestión de segundos, los fogonazos de las baterías enemigas iluminaron el cielo. «Viren a estribor», gritó urgentemente el oficial de maniobra, mientras el barco ejecutaba un giro cerrado a estribor para evadir la amenaza inminente de los grandes buques enemigos. Observó cómo los proyectiles masivos y pesados de las naves contrarias impactaban en el océano. Varios de ellos fallaron por muy poco. Una sonrisa se dibujó en su rostro al observar el espectáculo. Nadie creería lo que está pasando ahora mismo, reflexionó. Con el barco ahora a su máxima velocidad, se distanció de la fuerza enemiga que se aproximaba. La ventaja de su posición por la retaguardia les permitía fijar como blanco al barco hostil con un misil tipo 90 SSM, un B sin tener que atravesar la formación enemiga. «Preparen los tubos, carguen el tipo 91 en ese barco que acaba de intentar darnos», ordenó, decidido a contraatacar con eficacia. Primera Flota Imperial del Imperio Artesiano, buque insignia. AIN Imperialism, Tercera Flota Imperial Artesiana 17:21 horas. ¿Qué demonios está pasando? Mientras observaban al barco solitario, que de alguna manera había evadido todos los cañones de sus acorazados y tras haber presenciado cómo su escuadrón entero de Wyverns era diezmado una hora antes, el desconcierto y la preocupación se apoderaron del capitán. Aquello no era un acorazado de Alerbón, y su apariencia desafiaba sus expectativas. ¿Qué eres? La situación estaba escalando rápidamente más allá de lo que el capitán había previsto. Murmuró para sí mismo mientras su buque insignia, el Imperialism, y su barco hermano, el Vialitiam, aceleraban para cerrar la distancia.
El enigmático navío era un objetivo simple con un solo cañón y una pintura gris brillante, pero la notoria mala precisión de los cañones de los acorazados no facilitaba las cosas. Malditos gilonianos. A pesar de la seguridad de que la República Giloniana presumía de tener los mejores barcos, el emperador había adquirido uno de sus acorazados que mostraba poco esfuerzo en su armamento naval. Este gigante de metal debía servir como su buque insignia, pero no cumplía con las expectativas. En contraste, los ironclads de Alerabón habrían sido desmantelados fácilmente. Sin embargo, la distancia desde la capital era considerable, tomando horas para cruzarla, y con el encuentro inesperado desarrollándose, su hora de llegada prevista era ahora incierta. El Sho que estaba a su lado compartía su asombro e incredulidad ante la vista que tenían enfrente, una experiencia que ninguno de los dos oficiales había anticipado en sus carreras. Muevan esta flota a una posición sur y ordenen a los barcos de guerra más pequeños que ataquen. El Imperialism y el Vialitiam deben permanecer juntos. No podemos arriesgar que el transporte sea asaltado por la nave gris. El Sho asintió de acuerdo mientras ejecutaban las órdenes rápidamente. A medida que el sol comenzaba su descenso, el capitán observó el enigmático barco en el horizonte, dándose cuenta de que la situación se volvía más precaria. En meros segundos, destellos de luz emanaron de la proa del barco gris. Se giró para dirigirse a sus oficiales, pero antes de que pudiera hablar más, una andanada de disparos fue lanzada desde el acorazado. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerle perder el equilibrio, y tropezó en el puente. El pánico estalló cuando la estructura superior se incendió y el barco se estremeció. En medio del caos, el capitán recuperó el equilibrio y encaró al barco y a su tripulación. Capitán, algunas de las estructuras secundarias del barco han sido dañadas, pero no ha habido explosiones significativas hasta ahora. La situación era extrema, y la flota artesiana se encontraba enfrentando a un adversario imprevisto. El incesante zumbido en sus oídos desorientó al capitán mientras intentaba comprender las palabras de su oficial. Las náuseas lo invadieron y la confusión nubló su mente mientras se giraba para mirar al barco gris, que desaparecía gradualmente de su línea de visión. Lentamente, comenzó a recuperar sus sentidos. «Disparen otra salva», ordenó. Las baterías de la 1 a la 5 fueron apuntadas a un ángulo de 50 grados a estribor, y la orden resonó en medio del constante repicar de la campana del barco. ¡Bum! Cada torreta rugió a la vida, lanzando una colorida variedad de proyectiles hacia el navío enemigo. A lo lejos, el capitán presenció la desalentadora imagen de los disparos, fallando su objetivo una vez más, y su frustración creció. Sabía que el príncipe Gourmet no estaría nada complacido al enterarse de que su armada había sido obligada a retirarse debido al daño infligido por un solo barco enemigo. Al darse cuenta de que el almirante actual podría no tomar en serio sus advertencias, el capitán se dirigió rápidamente al resto de la tripulación. La situación es crítica, así que quiero que todos se preparen para una batalla nocturna. Saquen las bengalas. Sus palabras fueron cortadas abruptamente cuando los miembros de la tripulación se giraron hacia atrás, con la atención atraída por una explosión masiva. ¡Kabom! Las explosiones ensordecedoras enviaron ondas de choque por toda el área, creando un incendio masivo que envolvió todo a su paso. La escena horrorosa dejó a todos los presentes en un estado de shock e incredulidad. El segundo barco principal fue consumido por las llamas y los gritos, y el estruendo del metal chirriando contra el metal llenó el aire. Marineros desesperados saltaron por la borda, y los sonidos de hombres atrapados bajo cubierta se sumaron al caos. «A la IN Vialitiam le han dado», gritó alguien, afirmando lo obvio. El capitán, con la voz tensa y una expresión de mezcla entre horror y desconcierto, murmuró: «¿Qué pudo haber causado esto?». Se giró hacia su segundo al mando, con el miedo evidente en sus ojos. «Envíen un mensaje al almirantazgo inmediatamente sobre lo que acaba de ocurrir», ordenó el capitán, con tono decidido. «Haremos que toda la flota regrese al puerto base». El Sho dudó por un momento pero no se atrevió a discutir. Otra explosión estalló cerca, desatando una bola de fuego masiva. La tripulación en el puente corrió hacia afuera, con los ojos muy abiertos al presenciar cómo un crucero acorazado era alcanzado. El impacto causó una fuga de petróleo que se encendió en una bola de fuego expansiva, superando incluso la explosión catastrófica que había consumido a la IN Vialitiam. El Sho notó sombríamente que otro barco de primera línea caía víctima del adversario invisible. Como el sol ya se había puesto, los restos humeantes proporcionaban solo una mínima iluminación en el mar que se oscurecía.
Los miembros de la tripulación forzaron la vista, buscando cualquier señal del esquivo barco gris que había infligido un daño tan devastador a su flota. Muchos de los barcos con fuego lateral activaron sus reflectores, intentando perforar la oscuridad y localizar al misterioso adversario. Sin embargo, para su consternación, el barco gris permaneció oculto. Se había desvanecido en la noche, dejándolos con una inquietante sensación de malestar. En respuesta, ordenaron rápidamente a los timoneles ejecutar un giro cerrado a babor, alterando su curso para alejarse de la zona de batalla. El mensajero transmitió instrucciones urgentes por toda la flota, activando el orbe mágico para la comunicación. Cambien de curso inmediatamente y regresen a la base principal, todos los barcos de guerra activos. Nos retiramos. El último enfrentamiento resultó en la pérdida de varios barcos de guerra y daños significativos en un buque de gran tamaño. El capitán estaba sumido en la incredulidad. Lo que sea que los hubiera atacado poseía un nivel de potencia de fuego y precisión que superaba a cualquier adversario conocido, incluso a Alerbón. No podía concebir qué barco o facción podría haber orquestado un asalto tan devastador. Informar este resultado desastroso al almirante del puerto seguramente traería graves consecuencias, y no podía evitar preguntarse qué repercusiones le esperarían por permitir la pérdida de uno de sus barcos de guerra. Mientras la flota comenzaba su retirada bajo el cielo iluminado por la luna, el capitán no encontraba palabras para expresar sus sentimientos. Se giró hacia su show, con una expresión que mezclaba frustración y desconcierto. Este encuentro inesperado y devastador lo había dejado tambaleándose, inseguro de cómo proceder. La pérdida de uno de sus barcos de guerra era una píldora amarga de tragar, y no podía sacudirse la sensación de haber sido superado por su misterioso adversario. Comprendía la importancia de tomar precauciones para garantizar la seguridad del personal del Príncipe Gourmet. Necesitaban ser informados sobre la verdadera naturaleza de la amenaza que habían encontrado, incluso si eso significaba revelar su vulnerabilidad. Era justo que conocieran la identidad de su asaltante, ya que Alerbón parecía un culpable improbable para un ataque tan demoledor. Mientras las bengalas se disipaban y la flota de invasión continuaba su retirada hacia la base principal, el capitán contempló los eventos que se habían desarrollado. Era un momento para organizar sus pensamientos antes de enfrentar las inevitables repercusiones de esta derrota inesperada. La serena belleza del océano bajo la luna, junto con el otoño que se aproximaba, proporcionaba un marcado contraste con el tumulto y la incertidumbre que ahora se cernía sobre ellos. Isla de Gienaro, Dinastía Aisa, Cuarta Conferencia Regional, 18 de noviembre de 1773. Un día antes de la escaramuza japonesa artesiana en el mar de Artesia. 14:23 horas. Lady Evelyn Malcross, una figura notable de una imponente estatura de 1,98 metros, atrajo la atención de todos en la sala mientras se dirigía al podio. Solo su presencia imponía respeto, y su apariencia dejaba a los asistentes intrigados y cautivados. Estaba adornada con un prístino vestido blanco de la nobleza, embellecido con una colección de medallas y condecoraciones. Entre estos honores se encontraban los emblemas de su liderazgo en el ahora disuelto Regimiento de Dragones Reales, cargo que ocupó antes de que este fuera disuelto como parte de los cambios radicales iniciados por el monarca reinante. Al subir al podio, su elevada estatura y su porte imponente se sumaron al aura de autoridad que exudaba. Con un brazo levantado y llevado al pecho, se presentó ante la asamblea reunida. Soy Lady Evelyn Malcross, y he sido elegida para representar al Imperio Rostariano en la Cuarta Conferencia Regional. Su anuncio provocó una onda de choque entre la audiencia. No fue solo su título y posición lo que provocó jadeos de sorpresa, sino también su herencia única. Evelyn Malcross era una Dragonborn, nacida de dragón, miembro del enigmático reino de la gente dragón, y sus rasgos físicos distintivos daban fe de su linaje. Sus grandes cuernos de dragón y sus alas la marcaban como descendiente de un linaje orgulloso y antiguo, y sin embargo, su rostro poseía la belleza de una mujer humana, desafiando las expectativas comunes. Era una vista notable, y los presentes no pudieron evitar quedarse atónitos ante la presencia de una representante tan extraordinaria. Por más de 4 siglos, desde el establecimiento de nuestro ilustre imperio rostariano por nuestra primera majestad, nos hemos embarcado en un viaje notable de expansión e iluminación. Nuestro imperio ha dirigido su mirada más allá de los horizontes conocidos, buscando tierras inexploradas no meramente para la conquista, sino como terrenos fértiles para el crecimiento y avance de las civilizaciones. Nunca escucharán relatos de antiguas colonias rostarianas lamentando su destino, pues no dejamos destrucción a nuestro paso.
En su lugar, nutrimos y elevamos, guiando estas tierras hacia la iluminación y el progreso. Facilitamos el florecimiento de sus culturas mientras ellas, a su vez, honran al mundo con sus influencias únicas. A medida que avanzamos, trabajando diligentemente en la elaboración de un tratado que proporcione seguridad y estabilidad a las naciones plagadas por amenazas inminentes, surgirá una alianza profunda. El imperio rostariano ha dejado una huella indeleble en las naciones de la cuarta civilización. El aplauso que siguió a su discurso fue estruendoso, un coro de aprobación que resonó por todo el salón de asambleas. Los representantes, con sus copas de vino carmesí levantadas al unísono, recibieron sus palabras como una verdad inquebrantable. Tras pronunciar este impactante discurso, uno que la llenó de orgullo al representar al imperio más grande del mundo, Lady Evelyn Malcross se inclinó con gracia ante su agradecida audiencia. Tras bambalinas, mientras se abría paso entre la bulliciosa multitud de su personal, hubo una palpable sensación de alivio, evidente en el suspiro que escapó de sus labios. Su equipo, rodeándola de cerca, le ofreció cálidas felicitaciones y palabras de admiración. Lady Malcross, su presentación fue nada menos que espléndida, comentó uno de sus ayudantes. Su Majestad seguramente estará complacido. Gracias, Larry. El progreso que hemos presenciado en toda la cuarta civilización en las últimas 4 décadas ha sido innegablemente un beneficio para el continente principal. La destreza de los turmifimanos en el comercio de materiales de alta calidad como el acero y el níquel ciertamente ha impulsado nuestro desarrollo, respondió Lady Malcross con aprecio. También he oído rumores de que han adquirido 2 barcos capitales relativamente modernos de la mancomunidad de Parma a un costo sorprendentemente bajo, continuó Larry. Los informes sugieren que aspiran a reunir una formidable flota de 400 barcos para finales de 1776. Es bastante intrigante que podría estar impulsando tales ambiciones. Sin embargo, Lady Malcross no parecía perturbada por las tensiones potenciales surgidas en la flota turmifimana. Cambió su enfoque, expresando preocupaciones de una naturaleza diferente. Deberíamos, de hecho, vigilar de cerca los desarrollos recientes que indican que el estado de Bastan y la Federación de Deutschland están planeando operaciones en la región de Siena. Los bastanianos están expandiendo rápidamente su influencia por el continente, con el apoyo del Santo Imperio y el Imperio Momentos. Sus intenciones traen consecuencias más inmediatas para nuestro reino. Lady Malcross consideró la compleja dinámica en juego en todo el continente. La conquista del Imperio Momento sobre 2 naciones prominentes, anteriormente socios comerciales clave de la segunda civilización, había creado perturbaciones considerables, dando lugar a conflictos en curso. Sus preocupaciones sobre la influencia de la Federación de Deutschland a lo largo de la costa de Siena eran ciertamente válidas, ya que esto podría desencadenar problemas comerciales significativos y posiblemente requerir intervención militar. El continente se había convertido, de hecho, en un punto focal para numerosas disputas entre sus naciones vecinas. Se giró hacia Larry, contemplando la situación, y planteó una pregunta. ¿Por qué crees que la mancomunidad de Caledonia ha mostrado tal debilidad por la Federación de Deutschland? La llegada de la delegación caledonia presentaba una oportunidad para obtener claridad sobre sus motivos. Sin embargo, por el momento, Lady Malcross decidió relajarse y disfrutar de una breve reunión social. Ella y su personal se dirigieron al bar, donde les esperaba una amplia gama de bebidas, incluyendo vino de arroz, vino tinto, cerveza y whisky importado de Alerbón. En medio de la reunión social, Lady Malcross optó por un vino finamente añejado, acorde con su estatus de dama distinguida. Levantó su copa, tomando un sorbo para brindar por el éxito de su discurso. Las risas y la charla alegre llenaron la sala mientras todos celebraban sus logros con vasos de chupito en mano. Lady Malcross, es bueno verla una vez más. La voz familiar captó su atención, y Lady Malcross se giró para ver a Caroline Yarrow y March Remington. Su presencia en la conferencia fue una sorpresa agradable, y Lady Malcross tenía curiosidad por saber más sobre sus motivos para asistir. Embajadora Caroline. Es un placer tenerla aquí en el Palacio Blanco. Lady Malcross saludó a Caroline con una cálida sonrisa, luego dirigió su atención a March Remington. Señor Remington, ha pasado tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Puedo preguntar cómo está su padre? Remington se sorprendió por su pregunta respecto a su padre y no estaba seguro de si conllevaba algún significado más profundo. Sin embargo, eligió responder cortésmente, aunque con un toque de sorpresa en su voz.
El viejo falleció hace un año, pero he estado continuando con su legado y responsabilidades, replicó. Lady Malcross expresó sus condolencias con genuina simpatía. Lamento mucho escuchar sobre el fallecimiento de su padre. Sir Remington hizo contribuciones invaluables a nuestra nación, y sé que su legado continuará influyendo en las políticas y la dirección de nuestro gobierno. Si hay algo que yo o el Imperio podamos hacer para apoyarlo durante este tiempo, por favor no dude en pedirlo. Remington asintió con aprecio. Gracias por sus amables palabras, Lady Malcross. Haré lo mejor posible para continuar el trabajo de mi padre y mantener su legado. Con eso, Remington se excusó y se alejó, dejando a Caroline Yarrow y al personal de Lady Malcross continuar su conversación. Durante los siguientes 30 minutos, profundizaron en una variedad de temas. La discusión incluyó los planes rostarianos para construir una nueva gran mansión para su majestad, e iniciativas de expansión comercial con la cuarta civilización y las noticias inesperadas y alarmantes sobre el desarrollo militar del Imperio Artesiano. Lady Malcross estaba particularmente sorprendida por esto último. Se inclinó hacia adelante, con una expresión que reflejaba tanto intriga como preocupación. La decisión de reforzar el ejército del Imperio Artesiano es, de hecho, notable y algo preocupante. Parece que Hylon está dando pasos sustanciales para fortalecer su presencia en el quinto continente. Este desarrollo está obligando a las naciones a formar alianzas y asociaciones para abordar las dinámicas cambiantes y los posibles cambios en el poder regional. Supondría un gran problema para el reino de Alerbon, respondió Lady Malcross. Por lo que he oído, estaban planeando una cumbre entre nuestros respectivos organismos gubernamentales para establecer una asociación militar en respuesta a la creciente fuerza militar de las fuerzas artesianas. Sospecho que es su gobierno el que está detrás de esta iniciativa, dados los numerosos avistamientos de barcos de guerra similares a los hylonianos en las cercanías. March Remington actúa como el contratista principal para la mayoría de los suministros militares dirigidos a las tropas de tierra artesianas. De hecho, nuestra compañía militar privada es responsable de una parte sustancial de su cadena de suministro, todo gracias a su alianza. A pesar de mi firme defensa del pacifismo, las agresivas tendencias imperialistas de la extrema derecha hyloniana los están empujando hacia el establecimiento de un imperio que contradice los principios de la Constitución de Hylon. El presidente Riverine y su equipo parecen decididos a perseguir esta agenda imperialista, incluso en oposición a los ideales del Santo Imperio. Dado que el propio Partido Republicano de Hylon no considera que su autoridad se extienda más allá de las ideas del presidente, Lady Malcross podía empatizar con la frustración de presenciar la destrucción forzada de una nación con la que esperaba establecer una relación significativa. Caroline desvió su mirada hacia Lady Malcross, con una expresión visiblemente preocupada mientras tomaba un sorbo de su bebida en la barra. Luego, volvió a mirar a Lady Malcross y lanzó un pequeño comentario. ¿Cuáles son los planes de su majestad para el futuro cercano, Lady Malcross? Para ser honesta, no estoy del todo segura, respondió Malcross. Pero lo que sí sé es que planeamos una visita a la mancomunidad de Caledonia para discutir la confirmación de lo que se conoce como Showframes, los cuales han despertado nuestro interés. ¿Showframes? Nunca me he topado con tales armas o vehículos, se dijo Caroline a sí misma. Su curiosidad se despertó por un momento, aunque rápidamente la descartó. Sabía que su gobierno tenía la capacidad de desarrollar los suyos propios si alguna vez adquiría la tecnología. Lo que sí le preocupaba, sin embargo, era la asignación del presupuesto, con una parte sustancial dedicada a la armada y al ejército, particularmente para los soldados de entrenamiento especializado equipados con armadura pesada, convirtiéndolos esencialmente en soldados pesados de retaguardia. Estaba claro que las Fuerzas Armadas de la República de Hylon estaban pasando por una transformación significativa. Mientras pasaba tiempo con Caroline en el bar, Lady Malcross miró casualmente su muñeca izquierda y notó que su reloj indicaba que ya eran las 3. Había pasado una hora. Este tipo de conferencias eran conocidas por durar bastante tiempo, y no parecía probable que esta concluyera hasta el día siguiente. Volvió su atención a Caroline justo cuando su personal regresó con nueva información. Los caledonios han llegado, mi dama, informaron. Lady Malcross dejó escapar un suspiro y luego se giró hacia su personal, dejando su vaso ahora vacío sobre la barra. Estaré allí en 5 minutos. Su personal asintió en señal de reconocimiento y se marchó rápidamente, mezclándose con el resto de la multitud. Lady Malcross volvió entonces su atención a Caroline. Disfrute de su tiempo en el Palacio Blanco, embajadora Caroline.
Mantendré una discusión privada con los caledonios respecto a sus relaciones con la Federación de Deutschland. Tras estrechar la mano de Lady Malcross, Caroline se unió brevemente a su personal para tomar una copa en el bar. Poco después, se dirigió a donde estaban reunidos los equipos diplomáticos de Alerbon y Gilon. No pudo evitar notar a la reina Savannah entablada en una conversación con diplomáticos de otras cuartas civilizaciones. Sintiendo un toque de agotamiento, suspiró suavemente, ya que esta interacción prolongada no era lo que había anticipado inicialmente para las próximas 4 horas. Caroline había esperado un resultado diferente, uno que permitiera a la República de Gilon expandir su influencia sin desestabilizar a la nación. Sus esperanzas se desvanecieron un poco cuando notó la ausencia de March Remington en el grupo. La comprensión la golpeó, haciendo que sus ojos se abrieran con reconocimiento. El imperio artesiano había llegado. Con la ausencia de March Remington, era muy probable que se hubiera aventurado en territorio artesiano. El ánimo de Caroline decayó mientras regresaba para reunirse con el resto de su equipo. La creciente inquietud era palpable, e incluso los que estaban cerca comenzaban a lanzar miradas preocupadas hacia la entrada principal, presintiendo que algo andaba mal. Se dio la vuelta y vio a la reina Savannah, junto con su personal y su propio equipo, haciendo su entrada. Era evidente que ellos eran a quienes los oficiales de Alerbon esperaban evitar. Mientras estaban a su lado, los oficiales de Alerbon inquirieron: ¿qué está pasando, embajadora? La reina Savannah dirigió una pregunta a Caroline, quien permaneció en silencio, con la mirada fija en la tensión que se acumulaba en la sala. El ruido de la entrada principal continuó aumentando, con mucha gente murmurando e intercambiando miradas inquietas. La expresión de la reina Savannah reflejaba el temor creciente en la sala, y ella también comenzó a mirar ansiosamente hacia la entrada principal. El sonido que venía de más allá de las puertas se sentía ominosamente familiar, y retrocedieron apresuradamente hacia el interior mientras una figura esperaba al otro lado de las enormes puertas de la entrada. Lenta pero constantemente, la voz al otro lado se hizo más fuerte. «He llegado». La ruidosa proclamación tomó por sorpresa a muchos de los participantes, y cuando Caroline miró a su izquierda para ver la reacción de la reina Savannah, no se sorprendió al encontrar su expresión llena de shock y miedo. La reina Savannah, sin embargo, parecía impasible ante la presencia de Caroline. No era otro que el príncipe Gourmet quien había hecho esta entrada dramática, con su rostro totalmente revelado mientras encaraba a la multitud reunida. Sus emociones parecían ser una mezcla compleja mientras avanzaba a grandes zancadas, acompañado por su personal y March Remington. Los ojos del príncipe Gourmet encontraron rápidamente a la mujer que previamente se había negado a casar a su hija con él, y se movió hacia ella con pasos deliberados. La reina Savannah se congeló, claramente sin anticipar que él la notaría tan rápido. De pie ante ella, la dejó atónita mientras sonreía con suficiencia y besaba galantemente su mano. Luego, mirando de reojo a la multitud, simplemente inquirió, con una presencia que exigía atención: ¿por qué no podemos simplemente aceptar los términos? Esas palabras la dejaron atónita mientras leía la nota debajo, pues era un asunto que esperaba evitar. El hombre a cargo del vasto imperio del continente artesiano estaba ahora directamente frente a ella, planteando la pregunta, y ella vaciló. El cambio estaba claramente en marcha. Fin del capítulo 7. El link a la historia del autor estará en la descripción.